San Miguelito. San Miguelito, Bogotá, Casillas 4. Jorge Simons Jr. Bueno, muchachos, un podcast más. Y hoy vengo con también un súper invitado que es nuestro representante Rufina Alfaro, Iván Cheribín. Hola Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Súper contento de estar aquí. Me alegro mucho. Yo también estoy muy feliz de tenerte aquí, ya que sé que hay una agenda ahí apretadita. Así Me alegro que hayas podido sacar el tiempo, sobre todo en este momento en el que estamos buscando los votos, que es donde más hay que trabajar. Así es. Hoy vengo a hacerle un podcast a Cheribín, porque Cheribín se está tirando de nuevo a representante Rufina Alfaro. Ok, muchas personas o muchos de los jóvenes que no votaron el año pasado votan este año. Y yo soy de Rufina Alfaro. O sea, de que Iván viene siendo uno de los candidatos para mi corregimiento. Yo quiero conocer un poquito de lo que ha hecho Cheribín en todos esos años en los que fui menor de edad, que no andaba pendiente a la política, y me gustaría que ustedes también supiesen un poquito más de quién es Iván Cheribín, qué ha hecho, desmentir polémicas que son totalmente falsas, y que él nos cuente un poquito más como que, espérate, eso no fue así, eso hablaron mal y yo nunca tuve la oportunidad de hablar. Así que, Iván, vamos a empezar. Cuéntame un poquito de ti, quién eres, qué estudiaste. Ok. Mi edad es 58 años. Tengo experticias en economía, administración de negocios, marketing, alta gerencia, un máster en coaching. Estoy estudiando Derecho actualmente. Tengo 50 años de vivir en el corregimiento. Estuve en los colegios públicos del corregimiento de nuestras barriadas, la Pedro J. Melios, la Escuela de Altos de Cerro Viento. Luego fuimos al Fermino 2, somos nodoístas. De allí pues empezamos a estudiar en economía. Conocí a mi esposa la conocí en cuarto año de la escuela. Ella no sabía que iba a ser mi esposa, pero yo me enamoré de ella desde ese momento. Y luego cuando nos topamos en segundo año de la universidad, definitivamente ahí Dios me la puso en el camino nuevamente, y después de 38 años seguimos siendo la pareja de ese momento. Tenemos 3 hijos. No soy abuelo todavía. Tengo mis nietos. Definitivamente son hijos de una sobrina que amo con locura, y a esos niños también los amo con locura. Vengo de una familia, mi padre y mi madre están vivos, 62 años de matrimonio, que son mi ejemplo. Estoy súper orgulloso de ellos. Son personas súper amorosas. Ellos nos enseñaron el valor del amor con rigor, y nosotros somos el producto. Tengo 4 hermanos que vivimos muy cerca a todos para quedarnos cerca de nuestros padres. Ahora nos toca a nosotros cuidar de ellos, aunque al final del camino ellos siguen cuidando de nosotros y nos dan consejos todos los días. Te digo la verdad, nunca he salido del corregimiento. Después que salí de la casa de mis padres, compré una casa en Cerro Viento, en el Valle de Cerro Viento, y después de ahí, hace 18 años, me mudé a Quintas de Villaflor. No pretendo mudarme de ahí. Lo más seguro que mis nietos vayan a vivir en esa zona. Y es por eso, pues, realmente ese sentimiento de pasión que me ha dado este puesto, que ni siquiera lo tenía en mis planes, desde nunca. La verdad llegó, y es una diosidencia. Y este soy yo. Wow. Yo creo que a mí no hay nada que me llene más de orgullo que ver personas que tienen esta dicha de tener ese pedazo de poder, que es una persona preparada y que tiene justificación de, mira, yo soy esto, esto y esto, soy una persona totalmente preparada, y no es que yo vine por ahí y dije, me quiero tirar, porque realmente eso no funciona así, muchachos. Ustedes hay que tener un criterio para ciertas cosas, y viene con una preparación académica, viene de un buen hogar y tiene muy buenos principios moral y ética. Creo que eso es algo que habla mucho de quién es y qué puede llegar a ser en el poder o qué no. Hay que tener mucho cuidado con eso, muchachos. Y a mí me alegra de que el representante de mi corregimiento sea una persona totalmente preparada para tomar el puesto de nuevo, que ojalá y sea así, Iván. Dios quiera. Ok, cuéntame, ¿qué te hizo a ti entrar en política hablando como un representante de corregimiento? Bueno, la verdad, como te dije al inicio, no estaba en mis planes. Se dio una situación en el corregimiento hace unos años atrás,
y un grupo de amigos, por la oferta que teníamos en el corregimiento, un grupo de amigos me planteó la posibilidad de que yo fuera el candidato, porque había la opción de ser independiente. Definitivamente lo primero que hice fue consultarlo con mi familia, mi esposa, mis hijos. Ellos estaban no muy animados con el tema. Luego, al pasar de unos días, estos amigos pues volvieron a presionarme y me dijeron, había más amigos en el momento, y me dicen, hey, al final del camino tú tienes todas las cualidades para que seas candidato y tenemos que recuperar nuestro corregimiento por el tema de la decencia, por el tema de los valores, por el tema que soy un hombre de familia. Y en el corregimiento se habían dado algunas situaciones con las administraciones anteriores que mucha gente pues estaba pidiendo un cambio. Y nosotros pues revisamos, y gracias a la voluntad también de mi esposa y mis 3 hijos, que me ayudaron a tomar la decisión. Luego lo consulté con mis padres con mucho temor, pero igual me dijeron, ya a esta altura de la carrera, tú has hecho de todo, tú no tienes nada que probarle a nadie, y yo creo que es algo que te falta, me dijo mi papá. Yo seguí, me tiré al ruedo, le pedí a Dios que me guiara, y al final nunca me vi como un político. Y en el camino, cuando empecé a recoger la firma, lo primero que hice antes de tomar cualquier decisión fue renunciar a cualquier vínculo político, porque al final del camino no podemos tener 2 versiones de nosotros. Claro. Nosotros estamos en una corriente o estamos en la otra, pero no podemos estar en las 2 aguas. Definitivamente a mí me enseñó mucho ese caminar, porque a la hora de caminar y buscar la firma, estuvimos nada más mis hijos, mi esposa y yo. Luego se sumaron algunos de estos amigos que nos dijeron que nos iban a apoyar, no todos, y empezamos esta incursión. Luego de esto se suma mi suplente, que era una mujer muy, muy vinculada con temas de trabajo social con mi esposa, y eso nos llevó pues a escogerla en ese momento, y ella aceptó, y la familia de ella pues nos acogió a nosotros y nos respaldó también. Y tuvimos una campaña muy austera, muy, muy limitada en cuanto a recursos, pero con mucha voluntad. Y eso nos lleva a presentarle propuestas a la comunidad de puerta en puerta, y al final del camino, pues, la comunidad nos respondió y salimos electos. Fuimos en ese momento los representantes, o fuimos la propuesta con más votos históricos de todo el corregimiento. En los 20 años anteriores no se había llegado a la cantidad de votos que nosotros acumulamos, y eso fue precisamente por el respaldo y lo que la gente quería, pues otra cara, y allí pues estuvimos. Al final, te repito, yo no actúo en ese momento como político, y empecé a trabajar como si estuviera trabajando en una empresa privada desde el día 1, y todavía, pese a la pandemia, nosotros estamos aquí trabajando todos los días. Y al final, nosotros, cuando nos enfrentamos a la pandemia, realmente allí fue donde nos convertimos realmente en servidores. Eso me generó una pasión que yo no conocía en mí. Ni siquiera teniendo una empresa de 35 años familiar, yo le encontré tanta pasión a lo que hacía, y amé tanto lo que hice durante la pandemia, que fue entregarme a la gente y convencer a mi equipo de trabajo en que nosotros éramos servidores, nosotros éramos funcionarios. Y nosotros hemos actuado desde ese momento hasta esta parte como servidores y no funcionarios. Correctamente, yo creo que eso es lo que está diciendo ahorita mismo Cherivin, es algo que yo puedo confirmar, porque en el momento en el que él llegó al lugar donde hacemos nuestro podcast, él a mí me entregó 2 folletitos, que son estos 2 que están aquí, y me di el tiempo de hojearlos y verlos, y hay unas fotos donde está dando canastas de comida, o está hablando con las personas, obviamente con sus mascarillas y todo, pero él estaba ahí para el corregimiento. No era como que estaba en su casa también tirado, no. Él estaba ahí apoyando a su corregimiento, dando el apoyo que nosotros los que vivimos ahí esperamos, y en verdad es algo como que, wow, uno se siente bien de saber de que hay un representante que está haciendo el bien para las personas que viven ahí. Así es. Porque no es solo, tal vez muchas personas piensan, nada más hay que votar por un presidente o por un diputado. La gente no sabe que a veces el momento cuando tú votas por un representante
estás votando por un mayor cambio en tu área, en una área mucho más cerca de tu casa, no solo como algo como un distrito que es más en general, sino es que tienes que intentar también buscar el cambio cerca de ti y poder sentirlo y decir, ¿sabes qué? Esta persona realmente nos está ayudando como corregimiento. Algo también que me intriga mucho, Iván, es ¿cuál ha sido tu mayor obstáculo estos 5 años? Que por lo que he leído y he visto han sido buenos, pero también han sido un poco complicados. Ok. Aunque parezca mentira, formando parte de las autoridades locales, nosotros tuvimos una experiencia donde tuvimos que esforzarnos para mantenernos. Y ahí fue donde salió esta parte también de la resiliencia que teníamos nosotros como seres humanos. De una situación muy penosa, muy triste, que fue la que me presentaron a mí en una de las primeras reuniones que llegaba del gobierno central, o sea, llegaba el gabinete con el presidente a reunirse con las autoridades locales. Hicieron primero una revisión con el tema de las escuelas, Meduca, y al final del informe de esa reunión, después nosotros teníamos que dirigirnos a un almuerzo para hablar con el presidente y presentarles las necesidades a priori de nuestro corregimiento. Nostálgicamente lo digo y con cierta tristeza, nosotros fuimos de las autoridades fuimos los que mejores, y si no el mejor, uno de los mejores que resultamos en ese informe, en apoyo a las escuelas. Porque las escuelas de mi corregimiento son 4 escuelas públicas primarias que nosotros nos volcamos a que fueran de excelencia. Y eso no tenía que ver con política, eso no tenía que ver ni siquiera con nuestra competencia, pero yo salgo de allí, de esas escuelas, yo sé cuáles son las necesidades. Y nosotros no íbamos a hacer politiquería ni taquilla con la necesidad de la educación de nuestros niños. Entonces salimos bien calificados de esa reunión y después teníamos que reunirnos con el presidente directamente en un almuerzo, a tomar un sancocho. La sorpresa más grande de mi vida era que había 2 seguridad en la puerta que no me permitieron entrar. Y ahí era donde nosotros íbamos a presentarle directamente cuáles eran las necesidades más grandes que tenía el corregimiento. Créeme que yo insistí y yo me identifiqué con mucho respeto, como hacemos todas las cosas, y los señores no me dejaron entrar. Pero adentro del local estaban 3 diputados del gobierno, estaban todos mis colegas del gobierno, y me miraban a través de un cristal. Y ninguno hizo una gestión para que yo entrara. Yo me cansé y me retiré y le dije nada más, ustedes están bloqueando el acceso a una de las autoridades de San Miguelito, que quizá no sea de su partido, pero soy autoridad, electa por el pueblo. Me retiré y antes de llegar a mi oficina llamé a mi esposa y le dije, y como hombre, yo tengo que reconocer que con lágrimas en la cara, le dije a mi esposa, mira lo que me están haciendo esta gente. Y le dije, tú sabes, al final del camino somos hijos de Dios y Dios sabe por qué hace las cosas. Claro. Minutos después recibí una llamada a un teléfono desconocido y era el presidente. Y esa situación nos llevó a nosotros a que tuviéramos una relación estrecha de entregar un informe de mano a mano al presidente de la República. Esa situación negativa nos ayudó a nosotros a que hoy en día tuviéramos también un proyecto cumplido que no tiene que ver con politiquería ni taquilla. Yo tengo una nota firmada por el presidente donde autoriza a buscar los fondos y a buscar los recursos necesarios para que hoy la Policlínica de San Antonio fuera un hecho. Okay. En esta gestión se sumaron 2 autoridades más y tengo que reconocerla. Una de las autoridades fue un diputado independiente, por respeto no voy a mencionar su nombre, y el otro era un diputado del gobierno que siempre había estado tras este proyecto. Y eso yo tengo que reconocer. Quien honra, definitivamente será honrado. Y yo honro eso que hicieron esos 2 diputados al lado mío. Y luego vinieron una serie de reuniones con el doctor Lao, con otras autoridades, y hoy en día tenemos esa policlínica allí. Yo no sé si el mérito es de uno o el mérito es de todos, pero hay un mérito. Y yo reitero, yo aplicando resiliencia,
No tengo que explicar mucho. De lo malo sacamos algo bueno. Ese fue mi primer gran obstáculo como autoridad. Y el otro obstáculo que recibí fue el golpe cuando me contagié por primera vez de COVID. Como papá, como esposo y como hijo, estar 14 días aislado con esa incertidumbre si al día siguiente íbamos a estar vivos, a continuar respirando, definitivamente me llevó a meditar mucho conmigo mismo y a hacerme preguntas que no me había hecho anteriormente, que si valía la pena, que si era justo. Y después me di cuenta sobre la marcha de esos 14 días, la evolución que Dios tiene su mano metida en todas las cosas de nosotros. Y me di cuenta que al final el único de los representantes o de las autoridades que no estaba vacunado era yo. Por guardar el respeto que en ese momento, cuando empezó la serie de vacunas y demás, había que guardar el criterio de edades, de sexo y demás para que la gente fuera vacunada. Pero yo no entendí realmente que al final yo tenía que ser el primero de los vacunados porque yo era el que estaba al frente de la batalla. Pero por guardar el respeto, pues vivimos esa experiencia y ahí definitivamente lo único que pasó en mi vida fue fortalecer mi pasión por lo que hago, porque ahí nosotros decidimos, en vez de servir solamente como autoridad, la responsabilidad que tenemos era también de apoyar para salvar vidas. Y durante 3 años, este señor que está aquí y todo su equipo se entregó en esa misión. No solamente era llevar bolsas de comida, no solamente era llevar bonos, no solamente era rendir informes de transparencia con cada una de las acciones que entregábamos, que éramos los primeros en cumplir, sino también ser esa autoridad o ese ser humano convertido en equipo para llevarle medicinas a la gente porque el MINSA no tenía suficiente. Tomar la decisión de si construíamos una casa bonita y tener una junta comunal bella o llevarle soluciones a la gente para que siguiera viviendo. En Brisas del Golf. Todo nuestro caminar puerta a puerta en Brisas del Golf, a mí me partía el alma cuando la gente por pena dejaba que pasara el grupo y me llamaban, honorable, ven acá un momentito. Y a pesar de que yo no debía entrar a las casas, la gente me obligaba a entrar a las casas y me abrían la puerta de la nevera. Gente con 4x4, 3 4x4 afuera de su casa, sin una docena de huevos ni un cartón de leche adentro de su casa. Entonces, primera vez que voy a decir lo que voy a decir. Yo tenía salvoconducto. Yo tenía acceso a comprar lo que necesitaba mi familia. Y mi decisión con mi familia era llevar supermercado a la casa de la gente. Llevar medicina. Y yo no era médico. Yo le decía, yo no puedo recetarle algo a ustedes, pero si usted me dice que le lleve, yo les llevo. Y ahí tengo testimonio de gente ahora caminando que me parten el alma cuando la gente se da cuenta de esa campaña sucia y diciendo, yo no lo puedo creer. No lo puedo creer que esta gente, alguna de esta gente que diga algo malo de usted. No es justo. Y yo siempre digo, al final tenemos que ser resilientes. Y lo único que nos separa a nosotros del resto también es la voluntad de trabajo que tenemos. Y eso Dios lo vio. Dios lo vio. Y nuestra pasión no se ha visto disminuida desde ese momento, sino todo lo contrario. Nosotros trabajamos 2 años completos recibiendo a más de 40,000 personas siendo atendidas en hisopado, en vacunación. Y a nosotros nos colocaron un centro de hisopado permanente y un centro de vacunación permanente. Por la única razón que éramos el único grupo organizado y que podíamos rendir transparencia de todo lo que pasaba allí. Y eso fue un reto y lo asumimos como tal. Yo recuerdo una vez en el momento que era temporada de COVID, creo que era 2021, si no me equivoco. Así es. En el Parque de Brisas había una jornada que se hacía todos los días, que uno podía ir gratis a hisoparse. Y eran 100 personas, tú tenías que llegar temprano y tú tienes tu cupo si llegas temprano. Y eso es algo que a mí nunca se me olvida porque fue el primer lugar que fui cuando yo dije, mami, creo que tengo COVID. No puede ser. Vamos al parque que te hagan tu hisopado.
la gente iba con tanta desesperación de ir a tomarse un hisopado gratis, que eso empezaba a las 5 de la mañana, 5:30, los cupos se fueron. Así es. Pero se dio la oportunidad de que las personas fueran de una manera gratuita, porque eso en otro lado te costaba un platal. Así es. Así que eso es algo que es bueno recordar, que a veces mucha gente no sabe quién lo está haciendo, pero es que realmente no están investigando o les gusta estar en la ignorancia. Y las personas que más hablan cosas que no son las personas ignorantes. Los que menos saben. Exactamente. Así es. A ver, Iván, cuéntame otra cosita. Que eso fue algo que se dio en la televisión, salió en medios de comunicación, en el momento en el que el año pasado, este yo no recuerdo, el candidato Jorge Simons limpió un parque y empezaron a tirarte hate. ¿Cómo tú, qué tienes para decirle a esa gente que piensa que te hicieron el trabajo? No. Yo creo que la base de obtener buenos resultados entre seres humanos es tener un diálogo permanente. La comunicación es la base de todo. Pareja, amigos, hermanos, familia, todo, la comunicación. En ese momento, cuando el señor Simón llegó al parque, de hecho yo ni siquiera estaba allí. De hecho, te digo la verdad, pasaron 3 días. Pero después vino una ola y la gente empezó a llamarme, a decirme, ¿y qué le pasa a ese man? ¿Qué pasó con ese tipo? Él no te respeta. Y yo digo, wow. Obviamente yo sabía quién era. ¿Okay? Y sé que las intenciones que tuvo él, como han tenido otro hoy en día candidato, no eran malas. Y no eran como algunos otros que sí, lo que quieren es destapar algunas brechas de efectividad que hemos tenido nosotros, porque nadie es perfecto. Y mucho menos en las condiciones que nosotros hemos estado administrando la cosa pública, que todo el mundo sabe que tenemos un presupuesto hiper delgado, una administración de gobierno que a nosotros nos mira con el embudo inverso, y a la hora de hacer la distribución de esos recursos, a nosotros definitivamente eso es lo último que nos mira y no hay equidad. O sea, conociendo esto, una vez se dio este evento, me tocó conversar con el señor Simón. Y yo le preguntaba, bueno, pero ¿cuál es tu intención? No, mi intención es mala. Y él empezó disculpándose. Pero al final de la conversación, él empezó a estar regañándome, porque él lo que me decía es que, brother, pero si yo lo que estoy haciendo es tratar de hacer algo bueno, y es por la comunidad. Y después me dijo, no, y si yo tengo que hablar de tu gestión, yo voy a seguir hablando de lo que yo he visto. Tú estás fuera de serie. Y yo le decía, ese no es la línea. Yo creo que las cosas las podemos hacer siempre y cuando nos comuniquemos. Y créeme que hay más cosas que nos unen hoy en día que las que nos pueden separar. Y te digo, hay experiencias que hemos compartido, hay comentarios que han salido de mi boca que a él lo han llenado de celo del bueno. Porque a la hora que yo hablo de mis amigos, él sabe a qué yo me refiero con la amistad y cuál es el valor que tiene para mí una amistad. ¿Okay? Y qué yo haría por una amistad. Y también qué no haría por una amistad. Claro. Entonces, esa experiencia que tuvimos con el señor Simón no quedó allí, porque él siguió en otros lugares del corregimiento haciendo otras cosas. Y definitivamente mi gancho siempre va a estar calificándolo de buena manera, porque las intenciones que él tiene son sanísimas. Y eso lo identificamos perfectamente bien hoy en día. Eso es algo que a mí me alegra escuchar, porque mucha gente pensó que había una trifulca entre el actual representante Rufino Alfaro y el candidato a diputado San Miguelito, Jorge Simons Jr., mi padre. Pero realmente eso nunca fue así, muchachos. Ustedes, mucho wichi. Ellos son panitas. Eso iba con intenciones buenas de un pueblo feliz. Y aunque no se crean, así como te hizo el actual representante Cheribín, el presupuesto es hiper delgado. Y Rufino Alfaro ya no es igual de pequeño
como antes. Rufino Alfaro tiene más parques y zonas de uso público verde para administrar y hacerle ornato que 4 corregimientos juntos. No solamente de San Miguelito. Hablemos de corregimientos grandísimos y ese censo lo hemos hecho. Hay corregimientos que reciben recursos posiblemente 6 veces más que nosotros y tienen 12 parques. Nosotros tenemos alrededor de 70 y tantos puntos que tenemos que darle ornato, mantenimiento, y eso realmente con los recursos que tenemos no es fácil. No es fácil. Y menos con la inequidad que tiene obviamente el gobierno de administrar recursos, que en alguna de las ocasiones que me he reunido con otros candidatos presidenciales más que nada, yo le he solicitado a ellos esta frase y se la presento a todos. Hay que invertir esa pirámide. ¿Cómo tú descentralizas? Bueno, vete del todo y vete al embudo. Toca los gobiernos locales. Llénalo de controles. Yo trabajé en un banco. Llénalos de controles. Los controles no son malos, totalmente lo opuesto. Pero dale esas competencias. Nosotros no podemos comprar asfalto. Nosotros para hacer una compra de grama sintética, de FIFA, tenemos que echar un pie. Y ahí tenemos 20 canchas de las que podemos mejorar. Y no voy a hablar de la de Rufina, vamos a hablar de todo el distrito. Claro. Hay más de 40 canchas que se pueden tocar fácilmente, desburocratizando un poco la situación y dándole esa opción a los representantes, no para que hagan clientelismo, porque la gente se acuerda del clientelismo el último año de administración, pero existieron 4 años antes que esta gente trabajó, y trabajó por un corregimiento. Hoy en día la gente pregunta, pero si yo no veo algunas cosas, yo tengo la estadística perfecta, ¿no? Tenemos más de 65 lámparas instaladas de energía solar, ahorrándole al Estado y dándole seguridad a la comunidad. Hemos hecho mejora en unos 30 parques. Pero al final del camino, si tú no tienes el recurso para darle mantenimiento y seguimiento a esas obras, pasa lo que nos está pasando ahora a nosotros. ¿Por dónde me van a calificar? ¿Por lo que se hizo o por lo que no se hizo? Y al final hay un plan de obras ya aprobado que se está desarrollando ahora, que no fue decisión mía. Esto es un tema de política inversa y que se trabaja solamente en el tiempo político para darle respuesta a la gente en este periodo. Nosotros estamos dando respuestas desde 2019. Mira la fecha que me acordé, septiembre de 2019. Mi primera vez que yo hablé sobre algún tema de una de las zonas de uso público del corregimiento. Y lo hice público. Y le contesté a la gente de Metcon. Y también le di respuesta a todas las otras televisoras que nos ponen. Y yo contesto de inmediato porque tengo la oportunidad y el recurso para contestar. Tú me dices algo y yo tengo aquí la respuesta. Aquí está. Y yo no lo invento. Ahí está en el histórico de nuestra página y nuestra página web. Que reitero, la única página web, a mi entender, que ha presentado todos los informes de transparencia al centavo. Que nos solicitó Contraloría, que nos solicitó ANTAI, y todo el mundo que me solicita información, yo se lo doy. A mí no me han colocado Aviadata. Y la Aviadata que me colocaron fue una Aviadata que fue por un día de diferencia, pero ya nosotros habíamos entregado la información. Y eso lo puede corroborar quien sea. Entonces, al final, ¿cómo uno trabaja? ¿Con qué trabaja? Con voluntad. Con voluntad. Mi frase favorita. A falta de voluntad, soluciones. ¿Qué pasa, señores? Eso es lo único que queda. De verdad que siento que tal vez la gente que no vive en este distrito no lo sabe, pero en este distrito hay miles y cientos de miles de habitantes. Y que muchas veces nosotros los sanmigueliteños nos sentimos despreciados por el mundo exterior. Así es. Por el ciudad de Panamá, allá. Porque no nos dan lo que realmente necesitamos o merecemos a veces. Porque nos tildan de personas maleantes, sin educación, cuando realmente aquí también hay mucho talento. Hay un montón de talento y también necesitamos dinero
para que nuestros parques y los niños puedan ir a jugar de una manera bonita y tengan sus cositas. Eso también es muy necesario porque cuando a ti te dan un puesto y tú tienes un puesto, a ti te dan como un salario, ¿verdad? Así es. Pero si no te dan lo suficiente, ¿de dónde sacamos el dinero? Nadie tiene atrás un árbol de dinero. Ya quisiera yo. Ok, en esa misma línea, yo defiendo mucho mi distrito. ¿Okay? Y lo defiendo ahora. Antes lo defendía deportivamente. Ahora lo defiendo como autoridad. Yo no voy a hablar específicamente de San Miguelito o solamente de Rufino Alfaro. Te voy a hablar de lo que se ha hecho. Rufino Alfaro, parte de José Domingo Espinar, parte de Amelia Denis y Omar Torrijos, tiene también Victoriano Lorenzo, tiene un sector importante de capas medias. Yo te puedo decir categóricamente que uno de los corregimientos más productivos y que más aporta a ese Producto Interno Bruto de la República de Panamá es precisamente los corregimientos que te acabo de mencionar, liderizados por Rufino Alfaro. Yo te puedo decir también estadísticamente cuántos negocios hay, cuántos negocios emergentes hay. Tengo un sinfín de data, pero ¿qué pasa cuando la data se queda solamente en eso? Yo tengo una frase copiada de algunos gurús, que cuando tú tienes mucha información, cuando tú has estudiado mucho y solamente eres un almacenador de información, nada más eres eso, un captador de información. Pero cuando esos datos, esa sabiduría, esa información, tú la pones en práctica, te conviertes en una persona sabia y conviertes esos datos en sabiduría porque lo llevaste a la práctica. Eso pasa en Rufino Alfaro, eso pasa en José Domingo, eso pasa con los más de 300,000 habitantes que tiene San Miguelito. En San Miguelito hay valores, hay gente valiosa. Yo me crié en Cerro Viento y yo celebré cumpleaños puerta con puerta con Danilo Pérez. Danilo Pérez es el mejor pianista de jazz que tiene el mundo actualmente. ¿Ok? Y ese se crió conmigo, jugó béisbol conmigo. Y todavía hoy en día yo mantengo la amistad con él. No hay gente valiosa, hay mucha gente valiosa. Deportistas, ni hablar. Cerro Viento era la cuna de los beisbolistas y de las grandes ligas. Ahí tenemos valores en todo. Tenemos valores ahora, no solamente en deporte, tenemos valores de gente joven. De gente joven que está emprendiendo en robótica. Que tenemos una ganadora del concurso de matemática infantil. Es mi vecina, una niña de 10 años. Tenemos una joven que emprende mostrándole al mundo dónde está la huella de ozono de nuestra zona, investigando un árbol. ¿Dónde vive? En Rufina. Tenemos a los ganadores del concurso a nivel mundial, llegaron de tercero, con una mano adelante y la otra atrás, que son de la UTP. Esos muchachos participaron en un concurso de desarrolladores de negocio y están por encima de los que concursaron de Brasil, Estados Unidos, Canadá. Le ganó Portugal, donde era la sede. Y esos chicos tenemos que valorarlos nosotros como residentes de San Miguelito y darle su valor. Y así yo pudiera correr toda la tarde con información que la gente no tiene idea que existe en San Miguelito. Correcto. ¿Cuál es el valor de San Miguelito? Nosotros tenemos un centro bancario en Rufino Alfaro, envidiable, que lo tiene si acaso, 2 corregimientos en la capital. 2 nada más. Los otros no tienen el centro bancario que tenemos nosotros, en un lugar tan pequeño. La verdad, nosotros tenemos que valorar lo que tenemos, pero precisamente los jóvenes tienen que empoderarse de eso. Y no solamente decir que no hay oportunidades, hay que generarse las oportunidades también. Nosotros tenemos una red de emprendedores desde la pandemia, desde el 19. De hecho, fuimos el único corregimiento que hizo feria para emprendedores en pandemia. Eso no se veía, y no se ve, y no se va a repetir. Por lo menos por esta década o esta veintena, o el siglo quizás completo. O sea, hay cosas que sí se pueden hacer,
desde la política. Y no tiene que ser una política, solamente una política partidista. Si hay alguien bueno que puede caminar al lado mío, camina al lado mío. Y eso se lo dije al señor Simón. Pero si hay alguien malo, haciendo una política mala, desprestigiando a los demás y haciendo esa campaña sucia, jamás yo voy a caminar con esa gente. Nunca voy a caminar con esa gente. Primero porque mi esposa, mis hijos, mis padres me lo van a criticar. Yo, el respeto que le tengo a ellos, tú no tienes idea. Porque yo salgo de ahí. De ahí yo tengo mis genes. Mis valores, mis fortalezas, mis debilidades son de ahí. ¿Sí? Para los jóvenes, a mí no me pueden echar cuento con el tema del deporte. Nosotros somos la única junta comunal que ha sostenido por 3 años academias deportivas gratuitas, pese a los negocios que tienen todas las otras academias. Y no estamos no estamos compitiendo con ellos. Pero yo me crié en un barrio donde yo practiqué béisbol, baloncesto, fútbol gratis. Y eso se lo hemos regresado a la comunidad. ¿Tú sabes lo que es un verano feliz para niños? No tienes idea, te lo aseguro. Nosotros hicimos el primer pinino y lo que recibimos fueron 200 niños con 4 categorías, las básicas. Al segundo año, pensando que íbamos a recibir lo mismo, quizás un poquito más, nos preparamos para 300 niños y recibimos 700 niños. Y pusimos 6 categorías, 6 disciplinas. Este verano que acaba de pasar, recibimos 1.500 niños. Y fueron 11 disciplinas. ¿Alguna vez tú habías practicado en tu lugar de residencia ajedrez, canto, danza moderna, voleibol, fútbol, basquetbol, béisbol? Ya se perdió. ¿Ya? Bueno, eso lo tuvo el corregimiento de Rufino Alfaro, gratis. Y cuando digo gratis, tú sabes que no es gratis. Es optimizando los recursos que te da, lo poco o lo mucho que te da el Estado. Sin instalaciones, porque la otra cosa, Pandeporte nunca estuvo presente en mi corregimiento. Sin embargo, en los otros corregimientos sí estuvo. Y la excusa era que, como había constructoras, que tenemos muchas urbanizadoras que no le devuelven al Estado esas zonas de uso público en la misma velocidad que venden, ellos no podían tocarlas. Sin embargo, ahí está la muestra fehaciente, el Parque de Brisa. Ahí hicieron una inversión de una cancha sintética mala, porque fue mala, y yo ahora estoy presentando el recurso de que reclamemos garantía, porque no tiene ni siquiera 1 año y medio junto de uso y está destruida, y después me preguntan a mí el mantenimiento, pero sí, esa fue una obra que no debieron aceptar, porque no tenía la calidad. Entonces, sin estructura nosotros le llevamos a la comunidad esa respuesta, es voluntad. Obviamente hay capacidad, porque si tú no sabes administrar, tú no puedes llevar a la práctica nada de lo que te acabo de mencionar. A mí se me hace, dizque, wow, porque he vivido toda mi vida, bueno, mis pequeños 18 años, pequeños. Los mejores años de tu vida. Los mejores años de mi vida, definitivamente, en Rufino Alfaro, y yo no sabía todas estas cosas, que se hace bonito de que uno puede decir, voy a ir a jugar fútbol, porque y mis papás no tienen que pagarlo, o sea, no se tienen que preocupar de que no tengan dinero o que no me lo puedan pagar o que el profesor me diga no puedes venir a la siguiente clase porque no has pagado. O sea, es algo de que, ok, del pueblo para el pueblo, que Así eso es es una frase que a mí me encanta demasiado y por lo menos lo digo 3 veces al día. Quiero cerrar con un tema súper polémico, que estoy aquí y estoy allá y estoy aquí, que es de la vereda gastronómica y los puestos de comida, que creo que no hay ni que decir específicamente dónde es y cuáles son, porque los que vivimos ahí sabemos, porque nos encanta la comida de ahí, y sobre todo a la hora cuando llegamos a comer y el por qué, porque esa hora da mucha hambre. Así que Iván, cuéntame, ¿cuál es esa pelea y esos bochinches que hay por ahí de que te pintan como el malo? Ok. Cuando tú ejerces tu trabajo transparente,
y no permites sinvergüenzura, tú eres malo. ¿Ok? Yo tengo no una campaña, yo les presenté una opción a todas esas personas que están en el Parque Central de Brisa. Y la opción se mantiene. Y mi propuesta se mantiene. Y es precisamente que sean organizados, que paguen sus impuestos, que tengan higiene, porque están vendiendo productos alimenticios. Y que cumplan con todos los... Oye, la vida no solamente es lo que te toca, y menos cuando tú emprendes un negocio. El negocio te va a dar utilidades, pero esas utilidades vienen de la mano con responsabilidades, con pagos de impuestos, con pagos de basura, con pagos de agua, con pagos de luz. Pero si tú tienes un grupo de personas que ni siquiera escucha, a razón de conveniencia o no, una propuesta hecha desde el 2019 hasta esta parte y mantiene cacofónicamente la misma versión, y muchos de ellos ni siquiera se han acercado a conversar conmigo. Si acaso 2 personas han conversado conmigo de allí y saben perfectamente cuál es mi postura. Y no es eliminarlos, es reubicarlos y colocarlos en una vereda gastronómica. Un lugar donde, en San Francisco hay las calles del hambre. Mi hijo está terminando arquitectura. Mi hijo diseñó una de las más bonitas, y eso es posible. Pero si no quieres escuchar que tienes que pagar una mensualidad en un lugar que está rodeado de negocios y de gente que paga impuestos, de gente que paga alquiler, entonces no me digas a mí que yo tengo que avalar la competencia desleal, siendo economista, conociendo de qué se trata el asunto, siendo comerciante, porque 35 años fui comerciante, y yo le respondía a mi familia por el comercio que teníamos, por el negocio que teníamos. Y cuando nos dimos cuenta que alquilar era menos rentable que tener tu propio local, nosotros hicimos el esfuerzo y compramos un local. Que nosotros orientamos a la gente: ten tu plan de negocio, busca un respaldo y trata de orientarte. Oye, yo puedo convertirme en la goma que pega a cada una de esas personas para que cumpla con su compromiso. Pero tienen que cumplir con el mínimo de requisitos para que las cosas se den. Entonces, la mala comunicación no es de parte mía hacia ellos, porque yo lo he divulgado. Cada vez que me ponen un reporte, cada vez que la campaña sucia ahora, que revienta, que ahora descubrieron las necesidades del corregimiento, que ahora la gente tiene necesidades con los parques, que ahora la gente tiene, ni siquiera se dan por enterado que nosotros tenemos una red de adulto mayor, que desde hace más de 4 años le llevamos la medicina a su casa a todos los adultos mayores de nuestro corregimiento. Que adicional a eso, nosotros tenemos una red de adultos mayores y de enfermos crónicos, donde no es solamente llevarles los medicamentos que da la Caja del Seguro Social, es darle soporte con medicamentos que no tiene la Caja del Seguro Social. Entre otras cosas que a mí no me gusta mencionar porque, repito, yo no hago taquilla con la necesidad de la gente, ni con la salud de la gente. Pero haz un inventario en Rufino Alfaro: cuántos enfermos crónicos hay, cuántos enfermos de cáncer hay en el corregimiento, y a cuántos han sido tocados, no porque nosotros le damos algo, por el abrazo que le damos a la gente, por el calor que le damos a la gente, por escucharlo, por compartir con ellos. Pero quien no conoce de esos golpes, solamente hace política con eso. Mi mamá es sobreviviente de cáncer. Y ese diagnóstico fue reciente. Mi hermana es sobreviviente desde hace 11 años. ¿Quién puede hablar de eso si no lo conoce? Entonces, el tema del Parque de Brisa tiene sus detractores, de verdad. Pero ¿cuáles son los clientes del Parque de Brisa? A mí me llegó a tocar ese lugar 10 de la noche, 11 de la noche. Chévere. Y yo saco mi cámara y grabo. Y te puedo decir, el 80% de los clientes son de corregimiento. El otro 20% son de afuera. Como autoridad, mi responsabilidad era plantearles a ellos eso. Pero yo no tengo competencias para expulsar a nadie.
A mí la ley me limita. Yo no tengo cómo lanzar a una persona de un lugar. Eso va concatenado con otro tipo de autoridades, llámese alcalde, juez de paz, juez de aseo, bomberos, quien aquí me ha dado, y te digo la verdad, sí me ha dado la mano, porque hemos sido un equipo de trabajo bidireccional. Ha sido el MINSA. El MINSA se ha llegado allá y pues ha puesto multa, coloca multa, suspende aquí, tira allá. Está bien, es el trabajo del MINSA. Pero solo una sola institución no puede hacer que se cumpla esa gran cantidad de limitantes que tenemos nosotros como representantes. Pero que la gente, obvio, hay mucha gente que sí sabe de lo que estamos hablando, pero hay un grupo, y te digo la verdad, el grupo no es tan grande, pero es un grupo que yo entiendo que reclama un derecho, porque ese parque era para ellos, los residentes. Pero hay que hacer un equilibrio entre las cosas que yo puedo hacer y las cosas que no. Claro. Entonces, ¿cómo buscamos nosotros que esas cosas se den? Oye, tenemos que tener una gobernabilidad paralela. O sea, si alguien arriba en la asamblea genera leyes, modifica o presenta algunas condiciones que nos permitan a nosotros tener otros alcances, definitivamente nosotros tenemos que buscar esas opciones. Identificarnos con ese grupo de personas que quiere trabajar. Pero si nosotros tenemos una persona que tiene una agenda, este otro tiene otra agenda, este otro tiene otra agenda, y la agenda de la gente, la cual los colocó allí, no está concatenado con sus responsabilidades o su visión, ¿de qué sirve? Te deja a un representante, el único representante electo independiente. Cada vez que yo llegué al consejo, el primer año de mi carrera, cada vez que yo llegué al consejo municipal o al consejo provincial, yo era el bicho raro. ¿Cómo la gente empezó a respetarme? Por mi trabajo. Y obviamente cuando yo tengo que levantar la voz para reclamar algo, yo lo hago con rigor. Pero con rigor amparado con argumentos. No es que voy a ponerme a pelear con la gente a alegrar el patio a nadie, jamás. De hecho, si tú eres residente de mi corregimiento, ¿cuándo tú has visto que en nuestra página o en alguna de nuestras acciones hemos contestado, si acaso, una de las groserías que nos escriben? ¿Okay? Eso se llama formación. Eso se llama educación. ¿Cómo tú le devuelves a la gente lo malo? Con capacidad, con sapiencia y con la voluntad de trabajo. Que hay un árbol. Te voy a decir otra infidencia. Nunca en Rufino Alfaro se habían atendido las necesidades residenciales locales de la gente. Hoy en día a mí me llama todo el mundo en una poda que antes costaba. Y en algunas administraciones cobraban. Nosotros no cobramos un centavo a nadie por nada. Nosotros no le aceptamos donaciones a nadie por nada. Nosotros nos hemos sentado en mesas con grandes empresas y grandes empresarios y me he tenido que levantar de la mesa porque le digo, yo no me reúno con ustedes en privado para nada porque mi apellido no está a la venta y nunca va a estar a la venta. Nada más tengo este apellido. Y donde sale una campana de Cheribín, la gente va a saber quién es. Somos mis hermanos, mis hijos, mis sobrinos, mi papá y yo. Más nadie. Es muy cerrado. Inmigrante francés que se casó con una chola de la teta de Santo Domingo de la Tabla. De ahí sale el apellido. Mi apellido por parte de mi abuela es Vergara Barrio, de una tierra que es pura gente luchadora. ¿Okay? Mi papá fue hombre a los 9 años. Huérfano, con una educación limitada. Por 28 años trabajó en la mejor institución bancaria que tuvo Panamá, el Chase Manhattan Bank. Y esto no es propaganda porque ya no existen aquí. El sueño de mi papá fuera que yo en algún momento trabajara en ese banco. Se lo cumplí. Pero eso no era lo mío, eso era lo de él. Yo quería ser dueño de mi tiempo. Y le resulté mejor hijo de lo que él pidió. Dicho por él. Cuando uno no conoce a las personas y no le pregunta quién es él, lo que tú acabas de hacer, tu perspectiva cambia, ¿verdad?
En algún momento vas a conocer a mis hijos. Sería un gusto, honestamente. Lo vas a conocer. Y llega un momento donde, finalizando este podcast lleno de emociones y verdades y cosas que uno se queda, wow, no solo yo, sino también mi backstage que está ahí atrás, mi super equipo de producción y mi señor padre, porque siempre está aquí vida geniando, es que las cosas no son como las pintan las personas que quieren hacer daño. Sobre todo lo que esto no solo con representantes sino diputados hacen cosas buenas, algunos, no todos, y a finales quieren tirarle cosas feas a la gente porque por uno u otro motivo no se puede hacer algo. Yo puedo decir que estoy impresionada con todo lo que ha dicho el señor Iván Cherubín. Me llena como de orgullo saber que hay alguien luchando por nosotros, aunque no sabemos que hay alguien luchando por nosotros, sí hay alguien. Que en estas prontas elecciones podemos volver a tomar la decisión de si queremos un representante a la talla que nos va a seguir ayudando o otro representante que más problemas que soluciones. Esa frase está buena para más problemas que soluciones. Lo voy a anotar. Pero me llena de orgullo poder haber tenido gracias, el placer de conocer a este señor. De que se note que es una persona transparente, que es una persona luchadora, que es una persona que trabaja duro por lo que hace. Y no es porque lo agarra como un trabajo, lo agarra por pasión, por querer ayudar a los demás y sobre todo llevar el orgullo a su casa, de que su familia se sienta orgullosa de quién es y de lo que hace, de que nada ni nadie pueda manchar su apellido por cómo hace las cosas. Y Cherubín, de verdad que te deseo los mayores éxitos en estas elecciones, que aquí entre tú y yo voy a votar por ti. Voy por ti, porque para mí no hay otra mejor persona que, si ya están haciendo cosas buenas, yo me quedo con lo bueno. No voy a agarrar interrogación. Con esto estoy bien, con esto me siento bien y que siga así. Así que, señores, damos por terminado este podcast. Así que, Cherubín, muchas gracias por haberme tenido el placer de que te sentaras aquí conmigo. Gracias a ti por el privilegio que me das tú, porque eres una joven y los jóvenes también tienen derecho a conocer, a saber. Gracias. Así que, muchachos, aquí está un candidato a representante, el actual representante de Rufín Alfaro, de Corregimiento, y actual candidato a Rufín Alfaro. O sea que vamos por más. Aquí tienen un poco de su vida, un poco de su gestión. Hay un montón de estos libritos. Los que no son ignorantes y quieren saber quién es el señor, aquí está. Tomen su tiempo de leerlo para que puedan tomar un buen voto y no digan cosas que no son o cosas que han hablado otras personas. Así que nos vemos en la próxima. Chao, chicos.